Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos con un capítulo importantísimo, que es el capítulo 78 sobre insulina, glucagón y diabetes mellitus. Comencemos con la lectura sin más rodeos. Para los que es la primera vez que están en este canal, la idea es leer de bibliografía oficial. Y en este caso, para fisiología, estoy leyendo del libro Guyton y Hall. Bueno, vamos a leer sobre la insulina. Dice, el páncreas, además de poseer funciones digestivas, secreta dos hormonas, la insulina y el glucagón, que son esenciales para la regulación del metabolismo de la glucosa, los lípidos y las proteínas, aunque también secreta otras hormonas como la amilina, la somatostatina y el polipeptido pancreático. Sus funciones se conocen peor. El objetivo principal de este capítulo consiste en exponer las funciones fisiológicas de la insulina y del glucagón y la fisiopatología de algunas enfermedades, en concreto de la diabetes mellitus, causadas por la secreción o actividad anómalas de estas hormonas. Ya hay un video hecho sobre diabetes mellitus, por eso si querés lo podés ver en este canal, y es justamente sobre este libro. Vamos a hablar un poco sobre anatomía fisiológica del páncreas. El páncreas se compone de dos grandes tipos de tejidos, como ilustra la figura 78.1 que podemos ver por acá. ¿Sí? Dice, los acinos, por un lado, que secretan jugos digestivos al duodeno. Acá tenemos a los acinos pancreáticos. Ven como en el centro acá se va a secretar, digamos, las enzimas, las sustancias, y después por los conductos van a llegar, no es la idea meternos en esto. Entonces, los acinos pancreáticos que secretan los jugos digestivos al duodeno y los islotes de Langerhans que secretan insulina y glucagón de forma directa a la sangre. En el capítulo 64 se expusieron las secreciones digestivas del páncreas. Entonces acá tenemos a los islotes de Langerhans que secretan directamente a la sangre sus hormonas, ¿no? El páncreas humano cuenta con 1 a 2 millones de islotes de Langerhans, cada uno de unos 0,3 milímetros de diámetro. Los islotes se organizan en torno a pequeños capilares hacia los que se vierten sus hormonas y tienen 3 tipos fundamentales de células: alfa, beta y delta. Acá podemos ver una célula alfa, una célula delta y una célula beta, que se diferencian entre sí por sus características morfológicas y de tinción. Las células beta representan casi el 60% de la totalidad de las células de los islotes y se encuentran sobre todo en el centro de cada uno y secretan insulina y amilina, hormona que suele liberarse en paralelo con la insulina, pese a que no se conoce bien su función. Las células alfa, que componen casi el 25% del total, secretan glucagón y células delta, que representan y las células delta, entonces, las alfa, 25%, van a secretar glucagón, y las delta, ¿sí? Van a secretar somatostatina, y representan aproximadamente un 10%. Ven que las tenemos acá, y son mucho menos de las que vemos por acá. Y acá tenemos la más importante, que es la beta. Bueno, y después tenemos, dice también, y en menor cantidad, produce una hormona de función incierta denominada polipéptido pancreático. Las relaciones íntimas entre estos dos tipos celulares de los islotes de Langerhans facilitan la comunicación intercelular y el control directo de la secreción de algunas hormonas. Por ejemplo, la insulina inhibe la secreción de glucagón y la amilina inhibe la secreción de insulina y de somatostatina, la de insulina y la de glucagón. Bueno, muy bien, habiendo visto esta intro de anatomía fisiológica del páncreas, entonces que vimos que tenemos las células alfa, beta y delta, y que por un lado esas forman parte de los islotes de Langerhans, pero por otro lado también tenemos los acinos pancreáticos que se van a encargar de la función exócrina pancreática, ¿sí? Vamos a hablar de la insulina y de sus efectos metabólicos. Bastin y Best aislaron por primera vez la insulina del páncreas en 1922.
y casi de un día para el otro, el pronóstico de los enfermos con diabetes grave dejó de ser sombrío, con un desenlace mortal casi inmediato, para resultar más favorable con una vida en esencia normal. Históricamente la insulina se ha asociado al azúcar de la sangre, y desde luego esta hormona ejerce efectos profundos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Sin embargo, las causas habituales de muerte de los enfermos diabéticos se deben a alteraciones del metabolismo lipídico, por ejemplo, acidosis y aterosclerosis. Además, la menor capacidad de síntesis de proteínas de los pacientes con diabetes prolongada determina la atrofia de los tejidos y múltiples alteraciones funcionales. Por lo tanto, es evidente que la insulina influye en el metabolismo de los lípidos y de las proteínas casi tanto como en el de los glúcidos, ¿sí? Entonces, bueno, esto es importante, ¿sí? Porque después vamos a ir viendo, bueno, pueden ver si quieren el video de diabetes, una vez que finalicemos este, justamente los niveles altos de glucosa en sangre, si hay una falla en la insulina, lo que va a suceder con el exceso de glucosa en la sangre es que va a haber glicación de proteínas, por ejemplo, no sé, de la hemoglobina, ¿no? O de lipoproteínas que transporten las grasas en sangre. Entonces, si esas proteínas están glicadas, no van a funcionar de la misma manera y van a traer algún desequilibrio. Si la hemoglobina no funciona bien, vos no cedés bien el oxígeno a los tejidos. Por ende, por ejemplo, el paciente diabético con niveles altos de glucosa va a estar cansado, el diabético, digamos, crónico, si de larga data, una de las complicaciones crónicas puede ser cansancio o, bueno, agudas también. Pero lo digo si se entiende como el concepto, ¿no? Bueno, entonces dice, la insulina es una hormona asociada a la abundancia de energía. Como se expondrá en las páginas siguientes, la secreción de insulina se asocia a la abundancia energética. En otras palabras, cuando el régimen de alimentación dispone de alimentos energéticos suficientes, en particular de un exceso de alimentos energéticos en la dieta y sobre todo de hidratos de carbono, va a aumentar la secreción de insulina. Entonces, post ingesta, hay mucha cantidad de energía, ¿sí? Va a haber mucha secreción de insulina. A su vez, la insulina desempeña un papel primordial, en el almacenamiento de la energía sobrante. Entonces, vamos a comer y se va a secretar insulina, ¿sí? O sea, este aumento de glucosa en la sangre luego de la digestión es una vez que las amilasas, que todas las enzimas, las sacarasas, todas hayan actuado y tengamos a la glucosa circulando en sangre, este va a ser un estímulo para que el páncreas fabrique insulina. Y la insulina, parte de lo que va a hacer es, si hay excedente, lo va a transformar en algo. Si se consumen hidratos de carbono en exceso, estos se depositarán principalmente como glucógeno en el hígado y en los músculos. Entonces, parte del hidrato que sobre se va a ir al glucógeno del hígado. Entonces, esa insulina va a llenar al hígado y a los músculos de glucógeno. Al mismo tiempo, también, por efecto de la insulina, el exceso de carbohidratos que no puedan almacenarse como glucógeno se va a terminar convirtiendo en grasa y se va a conservar en el tejido adiposo. En cuanto a las proteínas, la insulina ejerce un efecto directo para que las células absorban más aminoácidos y los transformen en proteínas. Por último, esta hormona inhibe la degradación de las proteínas intracelulares. Entonces tenemos por un lado que me va a favorecer a nivel del hígado y músculos el aumento de glucógeno. Si sigo teniendo carbohidratos en exceso, los voy a convertir en grasa. Entonces, a veces las personas tienen, no sé, el colesterol alto, grasa alta, pero yo no como frito, no como grasa. ¿Y qué tiene que ver? Si comes mucha harina, si comes mucho azúcar, si comes muchas golosinas, y eso también se termina transformando en grasa, ¿sí? Bueno, y a su vez va a estimular a todo lo que es la síntesis de proteínas y inhibir la degradación de las mismas. Vamos a ver cómo es la química y la síntesis de insulina. Bueno, espero que me tome un mate y si quieren ustedes ponen pausa, no sé, hacen lo que quieran. Bueno, química y síntesis de insulina. La insulina es una proteína pequeña. La humana tiene un peso molecular de 5.800
8, no sé, supongo que será Daltons. Como muestra la figura 78.2, que podemos ver por acá, acá tenemos a la insulina final, pero vamos a ver qué es esto, que es muy importante, porque es un marcador que nos va a decir cuánta insulina se está haciendo, la vamos a ver. Entonces, como muestra la figura 78.2, se compone de dos cadenas de aminoácidos unidas entre sí por enlaces disulfuro. Acá tenemos los enlaces disulfuro y acá tenemos dos cadenas de aminoácidos. Cuando se separan las dos cadenas, desaparece esta actividad funcional de la insulina. ¿Estamos? Por eso, por ejemplo, no sé, que nadie va a tomar insulina oral, ¿se entiende? Porque si pasa por el intestino, esto se rompe y ya está, perdió la función. Entonces, sí o sí, los diabéticos, por ejemplo, deben inyectársele para que esté directamente así en la sangre y cumpla su función. La insulina se caracteriza en las células beta, se sintetiza en las células beta pancreáticas de estos islotes de Langerhans que vimos antes, con la maquinaria celular habitual para la síntesis de proteínas, tal como se explicó en el capítulo 3. Primero, los ribosomas acoplados en el retículo endoplasmático van a traducir el ARN de la insulina y van a formar una pre-proinsulina. Esta pre-proinsulina inicial tiene un peso molecular de 11.500, pero luego se va a desdoblar en el retículo endoplásmico para formar la proinsulina con un peso molecular cercano a 9.000 y consistente en 3 cadenas de péptidos A, B y C. ¿Ven? Voy por acá. Entonces, esto es la proinsulina. Entonces tenemos a una cadena C, a una cadena B y una cadena A. ¿Sí? Por eso que tenemos 3 cadenas de péptidos, A, B y C. La mayor parte de la proinsulina sigue escindiéndose en el aparato de Golgi para formar la insulina compuesta por la cadena A y B conectada con los enlaces disulfuro y la cadena C y péptidos, denominados péptidos de conexión, péptido C. Entonces, hasta acá, esta proinsulina tenía 3 cadenas, ¿sí? Tenía una cadena A, una cadena B y una cadena C. Y luego la insulina va a ser una cadena A y B unida por enlace disulfuro y esta cadena C va a quedar por ahí bollando. Entonces, dice la insulina y el péptido C se empaquetan en gránulos secretores y son secretados en cantidades equimolares. Entonces, equimolarmente van a secretar péptido C e insulina. Aproximadamente el 5 a 10% del producto final secretado persiste en forma de proinsulina. O sea, hay una parte que queda ahí remanente, un 5%, se secreta también como proinsulina. Entonces la proinsulina y el péptido C carecen prácticamente de actividad insulínica. Sin embargo, el péptido C se une a una estructura de membrana, muy probablemente un receptor de membrana asociado a proteína G, y desencadena la activación de al menos 2 sistemas enzimáticos, la del sodio-potasio ATPasa y la de la óxido nítrico sintetasa endotelial. Aunque estas dos enzimas poseen múltiples funciones fisiológicas, la importancia del péptido C en la regulación de estas enzimas sigue siendo en realidad incierta. La medida de los niveles de péptido C por radioinmunoensayo puede usarse en pacientes diabéticos tratados con insulina para determinar qué cantidad de insulina natural se sigue produciendo. Los pacientes con diabetes de tipo 1 que son incapaces de producir insulina normalmente tendrán niveles muy reducidos del péptido C. Entonces, ¿para qué nos sirve el péptido C? Para en pacientes diabéticos que se les da insulina, queremos ver, de manera natural, cuántas siguen produciendo, ¿estamos? Porque se van a secretar en cantidades equimolares. La mayor parte de la insulina liberada hacia la sangre circula de forma no ligada, su semivida plasmática es de unos 6 minutos por término medio y desaparece de la circulación más o menos de unos 10 a 15 minutos. Con excepción de la parte de insulina que se une a los receptores de las células efectoras, el resto se degrada por efecto de la enzima insulinasa, sobre todo en el hígado y en menor medida en los riñones y en los músculos, y de forma muy ligera y en casi todos los demás tejidos. Su desaparición inmediata del plasma tiene interés porque a veces es tan importante desactivar con rapidez el efecto de la insulina como activar sus funciones reguladoras. Yo esto lo había visto en el TP de fisio, que íbamos a tener como 2 picos de acción de la insulina, pero bueno, no quiero complicar acá lo que dice el Guyton,
es esto, así que lo vamos a dejar así. Igual si puedo, después lo busco. Y, a ver, espérenme, voy a poner pausa en el video y lo voy a buscar. Bueno, acá lo encontré, yo no se los puedo mostrar, pero les voy a leer lo que decía mi ejercicio. Decía que grafiquemos una curva temporal de secreción de insulina por parte de las células beta si son estimuladas con un pulso de glucosa de unos 50 minutos de duración. O sea, si uno está mandando 50 minutos de glucosa, ¿sí? Continuamente, vamos a tener 2 fases de secreción de insulina. Entonces, tenemos que, en realidad, de los primeros 3 a 5 minutos, tenemos como una producción de insulina muy rápida, ¿sí? En los primeros 3 a 5 minutos se incrementa 10 veces el valor de insulina plasmática de manera brusca, ¿sí? Generalmente dice preinsulina, insulina preformada. A los 5 a 10 minutos, más o menos, estos niveles de insulina descienden a valores intermedios, ¿no? Entonces, primero vamos a tener un pico de secreción de insulina, cuando la glucosa se eleve fuertemente, que dura de 3 a 5 minutos. Y después, de los 5 a 10 minutos, va a descender a valores intermedios y al minuto 15 va a volver a aumentar la secreción por segunda vez, generando una meseta de 2 a 3 horas con un ritmo mayor de secreción al inicial. Y tengo que es la insulina preformada más la síntesis nueva. O sea, es todo lo que ya se formó antes y se va formando a poquito nueva insulina. En fin, la cuestión es que ante un pulso continuo tenemos primero un pico brusco de secreción y después baja y se genera como una mantención. Bueno, entonces, nada, yo creo que sí, esto que les decía, acuérdense que hay 2 picos, que la secreción es bifásica, ¿sí? Y que el receptor de insulina, que acá no está, es receptor con actividad tirosina quinasa, y que tenemos un primer pico en la secreción de insulina, cual estímulo es la glucosa, las incretinas, e insulina que ya está preformada, y el segundo pico vamos a tener, o sea, ¿qué cosas influyen en ese pico? Que haya, por ejemplo, ya insulina que anda dando vueltas. En cambio, en el segundo pico, es más que nada solo la que está de novo. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir entonces con la lectura. Después les voy a leer que acá no sé si figura el efecto incretina, que es algo importante. Bueno, activación de los receptores de las células efectoras por la insulina y los efectos celulares resultantes. Para que la insulina inicie sus efectos en las células efectoras, ha de unirse primero y activar una proteína receptora de la membrana con un peso molecular de unos 300.000, lo que sea. Creo que es Dalton, no sé. Este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores. O sea que lo que va a hacer la insulina, ¿sí? Es unirse primero a una proteína receptora de la membrana, y este receptor activado, y no la insulina, es el que desencadena los efectos posteriores. Por eso siempre digo, la insulina es como una llavecita, no es la responsable de los efectos, ¿sí? Que no es ella misma la que hace entrar a la glucosa a la célula, sino que va a activar a un receptor, ¿sí? El receptor de insulina es una combinación de 4 subunidades enlazadas a través de puentes disulfuro. 2 subunidades alfa, que se encuentran totalmente fuera de la membrana celular, y 2 subunidades beta. A ver si lo tenemos por acá. Sí, acá está. El esquema de un receptor de insulina. ¿Estamos? A ver si estoy grabando. Esperen que me agarró, sí. Bueno, entonces tenemos acá a la insulina, que va a venir acá este receptor, que es el que les decía recién que tiene actividad tirosina quinasa, ¿sí? Entonces, acá tenemos al receptor con la actividad tirosina quinasa. Entonces, dice que el receptor de insulina es una combinación de 4 subunidades enlazadas a través del puente disulfuro, 2 subunidades alfa que se encuentran totalmente fuera de la membrana y 2 subunidades beta que atraviesan la membrana y sobresalen en el interior del citoplasma. Entonces acá podemos ver la parte beta, ¿sí? Y la parte alfa que está como por fuera y la parte beta que atraviesa la membrana. O sea, esto chiquitito que vemos acá, esto solito, esto es la insulina, esto azulcito. Y todo esto que vemos por acá es el receptor. Entonces la insulina va a venir acá.
La insulina se une a las unidades alfas del exterior de la célula, pero debido a su unión con las unidades beta, las porciones de estas últimas se introducen en el interior de la célula y se autofosforilan. Por eso es actividad tirosina quinasa, por la fosforilación. El receptor de insulina es, por lo tanto, un ejemplo de receptor unido a una enzima, como los descritos en el capítulo 74. La autofosforilación de las unidades beta del receptor activa una tirosina quinasa local que a su vez fosforila otras muchas, entre otras, a un grupo llamado sustratos de receptor de insulina, y en los distintos tipos de tejidos se expresan tipos diferentes, IRC1, IRC2, IRC3. El efecto neto es la activación de algunas de estas enzimas y la inactivación de otras. Por este mecanismo, la insulina dirige la maquinaria metabólica intracelular para provocar efectos deseados sobre el metabolismo de los hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Los efectos finales de esta estimulación insulínica son los siguientes. Pero antes de leer esto, vamos a verlo otra vez. Me interesa. Entonces acá tenemos el esquema del receptor, que lo que va a hacer es con la actividad, esta que tenemos acá, tirosina quinasa, que esta tirosina quinasa del receptor va a desencadenar una especie de cascadas metabólicas, ¿sí? Fosforilaciones seguidas, que aumentan la actividad que reduce la actividad de enzimas, incluidos los sustratos de receptor de insulina. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que va a suceder. Que, por ejemplo, si no me equivoco, es esta especie de cascadas van a estimular síntesis de transportadores, por ejemplo, GLUT4 y todos estos transportadores que van digamos, hacer que entre la glucosa a la célula. Entonces, por ejemplo, GLUT4 pueden ser en el tejido muscular. Creo que no me estoy equivocando, no sé. Entonces, cuanto más masa muscular tenemos, por ejemplo, más lugares digamos, más receptores vamos a poder fabricar para que entre la glucosa, ¿sí? Con estimulación de la insulina. Esto, por ejemplo, podría servir en diabéticos tipo 2 para promover, digamos, disminuir la resistencia a la insulina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué les estaba leyendo? Me perdí. Acá. Bueno, que entonces, que este mecanismo va a hacer que la maquinaria metabólica intracelular provoque efectos sobre el metabolismo de hidratos, lípidos y proteínas. Los efectos finales de la estimulación insulínica van a ser los siguientes. O sea, ¿qué va a hacer al fin y al cabo la insulina sobre esa célula? ¿Estamos? Pocos segundos después de la unión de la insulina a sus receptores de membrana, se va a producir un notable incremento de la captación de glucosa por las membranas de casi el 80% de todas las células, sobre todo de las células musculares y adiposas, pero no de la mayoría de las neuronas encefálicas. Acordémonos, por ejemplo, que en realidad el encéfalo ¿sí? No depende de la insulina realmente para que entre al tejido, porque si no estaríamos al horno, o sea, al cerebro tiene que entrar, al sistema nervioso tiene que siempre entrar glucosa, más allá de que haya insulina o no, ¿se entiende? Entonces, la glucosa que se transporta en mayor cantidad a las células se fosforila de inmediato y sirve de sustrato para todas las funciones metabólicas habituales de los hidratos de carbono. Se cree que la aceleración del transporte de glucosa se debe a la translocación de numerosas vesículas intracelulares de las membranas de la célula, y estas vesículas contienen, dentro de sus propias membranas, varias moléculas de proteínas transportadoras de glucosa, que se unen a la membrana celular y facilitan la captación de aquella que pasa al interior de la célula. Entonces era lo que les decía, en vesiculitas, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a ir trasladando hacia la membrana transportadores de glucosa que van a llegar hacia la membranita, se van a abrir y van a poder hacer que la glucosa entre a la célula. Cuando cesa la presencia de insulina, las vesículas se desprenden de la membrana celular, pasados los 3 a 5 minutos, y regresan al interior de las células. Este ciclo se repite tantas veces como sea necesario. ¿Estamos? Entonces, nada, acuérdense esto, que se van a fabricar transportadores para que entre la glucosa y la glucosa empiece a hacer de las suyas adentro de las células, ¿sí? Para que sirva principalmente como sustrato de funciones metabólicas. 2.
La membrana celular, a su vez, ¿sí? Como acción de la insulina, se va a hacer más permeable para muchos aminoácidos y para los iones potasio y fosfato, cuyo transporte al interior de la célula se incrementa. Entonces, como efecto directo de la insulina, uno, se induce captación de glucosa. ¿Estamos? Se van a fabricar transportadores para que entre la glucosa. Dos, la membrana celular se va a hacer más permeable para muchos aminoácidos y para que los iones potasio y fosfato entren al interior celular. Tres, de 10 a 15 minutos siguientes se observan efectos más lentos que cambian la actividad de muchas más enzimas metabólicas intracelulares. Estos efectos se deben, sobre todo, a una variación de la fosforilación enzimática. Y cuatro, durante algunas horas e incluso días, tienen lugar otros efectos mucho más lentos, que se deben a cambios en la velocidad de traducción de los ARN mensajeros dentro de los ribosomas para dar lugar a nuevas proteínas e incluso efectos más tardíos a variaciones de las velocidades de transcripción del ADN del núcleo celular. ¿Sí? Uy. Acá estamos, lo que estaba leyendo recién, ¿no? Que más tardíamente se va a traducir ARN mensajero dentro de los ribosomas para dar lugar a nuevas proteínas e incluso efectos más tardíos a variaciones de las velocidades de transcripción del ADN al núcleo celular. A través de estas acciones, la insulina modela de nuevo gran parte de la maquinaria enzimática celular hasta conseguir los objetivos metabólicos que necesita. Perfecto, yo voy a cortar este video porque si no se va a hacer como muy larguito. Este va a ser el video 1 de insulina y glucagón y páncreas. Y ahora el próximo video va a ser sobre los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbos o de los hidratos, los efectos de la insulina sobre las grasas y los efectos de la insulina sobre las proteínas. Bueno, todo esto es súper, súper importante. Los mecanismos de secreción, y después vamos a ver un poquitito, bueno, qué cosas aumentan o disminuyen la secreción de insulina. Y bueno, y ya después, si quieren ir viendo un poco, ¿sí? Bueno, acá tenemos sobre eso estatina, la regulación, y después ya viene lo que es la diabetes mellitus, que yo ya tengo hecho un video sobre eso, así que si quieren lo pueden ir viendo. Bueno, desde ya, si te sirvió este video para estudiar, solo para leer, para lo que sea, para fijar conocimiento, para dar una primera lectura, te pido que te suscribas al canal, así me sirve para seguir subiendo contenido. Y bueno, nada, y si te gustó el video, desde ya, dale un like. Y si te gustó el canal, recomendáselo a tus amigos. Bueno, te mando un besito grande y se viene el video número 2 próximamente.